Me llamo Juan. Mi rutina era tan monótona. Mi café de olla, el sol colándose por las cortinas. Mi trabajo en la oficina en CDMX, tan predecible. Las noticias en el radio. El día terminaba en la casa silenciosa en Coyoacán, con un libro y un té, mi refugio de siempre. Pero aquella noche, la calma se rompió. Mi hija Valentina jugaba cerca del roble centenario en el patio. Su voz, hablando del duende del roble, me puso la piel chinita. Las ramas del roble centenario se veían más amenazantes ahora. La casa, que antes era mi refugio, empezó a sentirse diferente, más pesada, y la paz se esfumó. Intenté retomar la rutina. El silencio de Valentina sobre el duende del roble me inquietaba. Sentía una tensión constante. Me fui a la cama. En la almohada encontré una rama seca y lisa. Imposible. Sentí un escalofrío en el estómago. La realidad parecía distorsionarse. Toqué la rama lisa. La habitación, que antes era un lugar seguro, se sentía extraña, invadida, aunque la ventana estuviera cerrada. Intentaba encontrar una explicación lógica, pero el corazón me latía a 1000 y una sensación de que algo andaba muy mal me oprimía. En el desayuno, Valentina apenas tocó la comida. ¿Y el duende del roble?, pregunté, tratando de sonar normal. Se encogió de hombros, sin mirarme. Sentí un nudo en la garganta. ¿Ella sabía algo? Estaba seguro. Una sensación de pavor empezó a crecer dentro de mí. Me despertó un rasguño seco del roble centenario afuera. Sin viento, el corazón se me disparó. Me levanté rápido, pero el sonido desapareció antes de que llegara a la ventana. El silencio que vino después fue peor. Bajé a la cocina, con el corazón en la garganta. El cuchillo de pan estaba en el mostrador, con la punta hacia el patio. Nadie más se había despertado. Mi mano temblaba al guardarlo. Era como si la casa hubiera sido violada, y lo sentía en cada rincón. Frente a la computadora, sentí un escalofrío en la nuca. Me giré rápido. Solo vi una sombra escurridiza desaparecer por el pasillo. Un sudor frío me bajó por la espalda. La casa parecía observarme. Las ramas rascaban dentro de las paredes. Un sonido seco. Vasos caían en la cocina. La temperatura bajaba de golpe, dándome escalofríos. Solo el aire se volvía pesado. Mi hija distante aumentaba mi angustia. La casa se estaba volviendo en mi contra. Poques helados en la nuca. Tirones en la camisa me desequilibraban. Pequeños rasguños finos aparecían en mi piel, sin explicación. Las luces fallaban en los momentos cruciales, dejándome en la oscuridad. Mi cuerpo estaba en alerta constante, esperando el siguiente ataque. Intenté hablar con Sofía. Me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera delirando. «Juan, necesitas descansar», me decía. Nadie me creía. Me sentía solo y aislado, y la duda empezaba a consumirme. Empecé a dudar de mi propia cordura. Un día Valentina murmuró algo que me paralizó. «Al duende del roble no le gusta papá. Él no entiende». Su voz era fría, extraña, nada de niña. Esa frase me resonó. ¿Qué era lo que no entendía? La culpa y la confusión me oprimieron. Me despertaron los gritos de mi hija, agudos en la noche. Corrí a la habitación, con el corazón en la garganta. La escena me congeló. Ramas secas y retorcidas, con nudos, formaban una cerca macabra alrededor de la cuna. Parecían garras. En la esquina, una sombra enorme y distorsionada se materializó, mirándome fijamente. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Sentí un frío cortante en el pecho. Una sensación de impotencia me dominó. Intenté moverme o gritar, pero mi cuerpo no respondía. La criatura empezó a arrastrarse cerca, exhalando un olor a tierra y humedad. El pecho me apretaba, casi explotando. Lo sabía. Era el duende del roble.
El pavor por mi hija rompió la parálisis. Grité, abalanzándome contra la sombra, pura adrenalina. Mis gritos despertaron a Sofía. Entró a la habitación, encendió la luz. Vio las ramas secas, la figura disforme retrocediendo. Su rostro se contorsionó de pavor. Con la luz encendida, la sombra se deslizó por la pared como humo, desapareciendo por completo. Un fuerte olor a tierra y humedad quedó en el aire. Abracé a mi hija apretándola fuerte. Su cuerpo estaba caliente. Yo temblaba mucho. El shock me dejó sin aliento. Sofía, pálida, miraba las ramas en el suelo y a nuestra hija. Su mirada, antes escéptica, ahora cargaba un pavor que nunca le había visto. La habitación quedó en silencio. Las ramas secas seguían esparcidas, un rastro inexplicable de lo que había sucedido. Mis ojos no se despegaban de ellas. El silencio era pesado. Nadie durmió. La noche se hizo día. La casa, que antes era segura, ahora parecía resonar con una tensión constante. No pude cerrar los ojos. Llamé a amigos, busqué en internet. Nada. Solo encontré más preguntas sin respuesta. Nadie me creía. La soledad pesaba. El patio se volvió zona prohibida. El roble centenario, antes lugar de juegos, ahora me daba escalofríos. Ya no podía pisar allí, ni dejar que mi hija fuera. Mi hija me miraba diferente. Había una aprensión en sus ojos, y yo sabía que era por mi culpa. La culpa me carcomía. No podía protegerla. La casa, que antes era mi puerto seguro, se convirtió en una prisión de angustia. Cada sombra, cada crujido, era una alerta constante. Vivía en vigilia, sin paz. Mi nombre es Alejandro. Mi rutina era inmutable. 6:30 de la mañana. Café de olla fresco. Las noticias en el Universal. Y mi trabajo predecible y reconfortante en el corazón de Reforma. Tardes y noches seguían el mismo ritmo, cerrando con un buen libro y el silencio de mi apartamento en Coyoacán. Pero mi hijo, el pequeño Mateo, empezó a pronunciar palabras extrañas, con una naturalidad que me incomodaba. Al principio pensé que había inventado un lenguaje secreto o lo había escuchado en algún dibujo animado, pero hablaba al vacío, diciendo que el rastrero le había prometido un rostro nuevo, idéntico al mío. Yo veía mi propio reflejo distorsionado en sus ojos. Mateo ya no parecía mi hijo. Nadie veía lo que yo veía. Mi esposa Isabela lo atribuía a mi cansancio. Yo me sentía cada vez más aislado con eso. Mateo imitaba mis gestos. En la cena me copió pidiendo una ensalada, con aquel mirar vacío que me hizo contener la respiración. Isabela se rió. ¡Nuestro monito!, sin notar el horror que yo veía, y sentí un nudo en la garganta. Cogí el papel. El dibujo me hizo sentir un escalofrío. Un muñeco con mi rostro desfigurado, ojos vacíos. Mateo sonrió, una sonrisa extraña, y dijo: «Regalo del rastrero, papi». Mi corazón se disparó. Aquella sonrisa y la frase me golpearon. Aquello no podía ser solo un juego de niños. Aquella noche, un susurro gutural del cuarto de Mateo me despertó. No era la voz de mi hijo, sino algo arrastrado, como si estuviera enseñando. Mi corazón se disparó. Me acerqué, el sonido paró al instante. El silencio, de repente, era más aterrador que el sonido. Vi su sonrisa, demasiado amplia, parada allí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me giré. Él estaba en el pasillo, jugando con el carrito como si nada hubiera pasado. Mi corazón se disparó. Estaba seguro de lo que vi, pero él no estaba allí. La cabeza me dio vueltas. Aquella noche, los susurros guturales volvieron del cuarto de Mateo. Oí mi nombre, arrastrado, un gruñido. Mi corazón se disparó.
Me acerqué. La puerta rechinó. Y allí estaba Mateo, en la oscuridad. Su sonrisa no era la de mi hijo. Era demasiado amplia, siniestra. Me hizo sentir un frío en la boca del estómago. A la mañana siguiente, al mirar la pantalla del celular, mi reflejo estaba distorsionado. Ojos vacíos, como los del dibujo de Mateo. La imagen se esfumó, pero la sensación de algo invadiéndome, robándome un pedazo de mí, fue abrumadora. En la ventana volvió a ocurrir. Sentí un choque eléctrico recorrer mi cuerpo. Desesperado, intenté hablar con Isabela. Le mostré el dibujo de Mateo, ojos vacíos, y le describí los susurros. Ella, cansada, dijo que era mi imaginación, estrés, que Mateo era solo un niño y yo exageraba. Sus ojos no podían ver lo que los míos veían. Su incomprensión me dejó en un abismo de soledad. La soledad me oprimía. Oí un ruido del cuarto de Mateo. Entré y lo vi en el suelo, con una tijera y una foto mía, recortando mi rostro. El rastrero está casi listo, un rostro nuevo, murmuró, con una voz que no era la suya. Mi estómago se heló. Aquella noche me desperté con un frío en el vientre. Abrí los ojos y vi en el marco de la puerta del cuarto de Mateo una sombra alta y desfigurada, inhumana. Un susurro ronco y arrastrado me paralizó. Tu tiempo se está agotando, padre. El presente está llegando. Mi pulsación se aceleró de repente. Intenté cerrar la puerta del cuarto de Mateo, pero sentí un toque helado y esquelético en el hombro. Mi cuerpo se giró solo. No había nada, solo el olor a tierra húmeda y fría en el aire. Y una sensación de sofocamiento me invadió. Mi corazón latía fuerte. El aire me sofocaba. Un toque invisible me marcó. La ausencia de respuesta se convertía en una amenaza silenciosa, y no me sentía seguro en ningún lugar. Mi piel todavía hormigueaba de pavor. El silencio me tragaba. El ritmo de mi corazón era un tambor pesado en el pecho. Solo pensaba en Mateo. Mateo dormía en la cuna, una sonrisa inocente. La escena parecía normal, pero mi estómago se revolvía. Era una calma engañosa. Isabela apareció en la puerta, somnolienta. Me dio pálido y sudado. Fue solo una pesadilla, dijo, intentando calmarme. Sus ojos no podían ver lo que los míos veían. La policía vino, pero no encontró nada. Un incidente doméstico. La mirada de ellos me juzgaba, haciéndome sentir un loco. Su incomprensión me empujaba a un abismo de aislamiento con mi pavor. Isabela me miraba con pena. La policía, con desdén. Mi casa se convirtió en una celda, y la soledad, mi carcelero. El miedo me sofocaba, la paranoia me consumía. Mateo jugaba, normal para Isabela. Pero yo veía, en esos flashes, su mirada era un abismo, la inocencia una máscara fría. No era mi hijo. No dejaba de revisar. Puertas, ventanas, 5 veces. Cada sombra en la pared me causaba un sobresalto. En silencio se volvió grito. Todo era una amenaza. La vida se volvió una trampa. Ahora, el olor a tierra mojada me encogía, reactivaba el toque helado. En días de lluvia, el pavor volvía. Una nueva fobia se instalaba, atrapándome. En el espejo, yo veía mi rostro, pero no era yo. Mateo me miraba con un brillo extraño, robando pedazos de mí. Mi esencia se desvanecía. Mi nombre es Elena, pero todos me dicen Lena. Tengo 35 años. Mi rutina era mi refugio. Me levantaba con los primeros rayos del sol que entraban por mi ventana colonial. Preparaba un café de olla y organizaba mi casa en el barrio de Analco,
antes de iniciar mi jornada como diseñadora gráfica freelance. Mis días estaban llenos de las labores del hogar y de la paz hogareña que tanto apreciaba en mi nido familiar. Mi hija Sofía, de 5 años, con su imaginación desbordante, empezó a hablar de una amiga que solo ella veía, la niña solitaria. Al principio parecía inocente, pero pronto algo me empezó a inquietar. Llaves antiguas, botones de nácar de mi ajuar y joyas familiares comenzaron a desaparecer. Las encontraba escondidas en lugares extraños y trataba de convencerme de que era solo la imaginación de Sofía. Yo intentaba creer que era cosa de niños, pero un calofrío en la nuca y la sensación de que algo andaba mal no me dejaban en paz. Mientras leía para ella, sentí un frío extraño en la nuca. Un susurro débil vino del rincón del cuarto. Intenté ignorarlo, pensando que era cansancio o la casa crujiendo, pero el aire se puso pesado, diferente. Mi hija me llevó al sótano. Apuntó a un agujero oscuro en la pared. Allí estaban mis llaves de latón, el anillo de compromiso de mi madre y un botón de nácar. Ofrendas para la niña solitaria que llora y rasguña al otro lado, dijo Sofía con una sonrisa inocente. Se me revolvió el estómago. Esa obsesión no era un juego. Algo que yo no podía explicar se estaba infiltrando. Intenté hablar con ella sobre la amiga imaginaria. Sofía solo sonreía, repitiendo que la niña necesitaba las ofrendas. Una angustia profunda me apretaba. Esto no era un juego. Esa noche, el insomnio me atrapó. Un sonido arrastrado y un gemido débil subieron del sótano. No era la casa, era algo vivo, y la sensación de peligro crecía. La niña solitaria estaba allí. Bajé las escaleras, sintiendo el corazón martillar. El aire allá abajo era pesado, helado. Sentí una presencia sofocante empujarme, y los pelos se me pusieron de punta. La obsesión de mi hija por la niña solitaria persistía. Me alejé de todos, sintiéndome cada vez más sola. Mi hija intentó tomar mi reloj de pulso, una herencia muy querida de mi madre, que había sido de mi abuela. Yo la detuve. Sofía me miró con ojos extraños y gritó, con una voz gutural que no era la suya: la niña solitaria lastimará a mamá si no tiene sus ofrendas. Sentí un escalofrío en la espalda. La advertencia de la niña me dejó paralizada. No sabía qué hacer. Desesperada, tomé tablas y un martillo. Tenía que cerrar el agujero en el sótano. Cada martillazo era un grito silencioso. De repente, un cuadro con una imagen religiosa se cayó en la sala. Las lámparas de Talavera estallaron, una a una. En la pared, junto al agujero, surgieron arañazos profundos, como garras. Un grito sibilante y lastimero escapó de la grieta, y un terror indescriptible me dominó. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Un chubasco cortó la electricidad, dejando la casa en total oscuridad. Golpes rítmicos e insistentes comenzaron en la puerta del cuarto de mi hija. Corrí, con el corazón desbocado. Sofía estaba sentada en la cama, sonriendo hacia un rincón oscuro. La puerta del armario chirrió, abriéndose despacio. Una forma esguía, más oscura que la sombra, nos observaba desde el fondo del armario. Una sensación de pánico me invadió. Mi cuerpo se paralizó. El toque helado quemaba la piel. Un dolor subía por el brazo, paralizando mis músculos. Sentí la piel erizarse. Sus ojos vacíos parecían succionar mi alma, y el llanto débil parecía venir de dentro de mí. Quería gritar, pero ningún sonido salía, solo el desespero. La criatura retiró la mano y caí hacia atrás, sintiendo el aire pesado aplastarme. Agarré a mi hija, casi cayéndome en los escalones. Los arañazos de la criatura subían por la pared, y su lamento furioso me hacía sentir un escalofrío en la espalda.
Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Solo pensaba en huir, proteger a mi hija de ese horror que invadía nuestra casa. La agarré, abrí la puerta. Corrimos hacia la calle empapada. El lamento se perdía en la casa oscura y la lluvia lavaba mis lágrimas. En el coche, cerré las puertas con seguro, sintiendo el pecho acelerado. Mi hija, en shock, murmuró. La niña solitaria se enojó. La abracé, temblando. Marqué al 911, con la voz embargada. Intenté explicar lo que había sucedido, el miedo que invadía mi casa y a mi hija. La incredulidad era palpable. Llegaron patrullas y policías. Inspeccionaron. Nada de allanamiento, solo arañazos en el sótano. La casa, en un silencio mortal. En la comisaría, relaté todo. Me vieron en shock, hablando de un posible trastorno por estrés postraumático. Nadie creyó. La impotencia me asfixió. En el hotel, la sensación de peligro nos seguía. La niña solitaria parecía estar en cada sombra. No dormí, vigilando a mi hija. Cada crujido, cada sombra en el cuarto del hotel, reavivaba mi aprensión. Mi hija, callada y con los ojos vacíos, ya no quería jugar. La policía archivó el caso, catalogándolo como un posible incidente de estrés o agotamiento. Mis amigos y familiares sugerían que era un ataque de nervios o cansancio. Me sentía completamente sola, con el teso de un terror invisible y la constante sensación de amenaza que nos seguía. Sofía ya no era la misma. Pesadillas la despertaban, gritando. Tenía un miedo profundo a la oscuridad y a cualquier agujero. Todavía preguntaba por la niña, pero ahora temblando. El sótano, los arañazos, la imagen de la niña solitaria me atormentaba. Volver a casa era imposible, pero el costo del hotel me asfixiaba. Estaba acorralada. No dormía bien. Cada sonido me asustaba. Revisaba el cerrojo del cuarto del hotel sin parar. El mundo era solo peligro ahora, y ya no sabía en quién confiar. Me llamo Elena. Las mañanas empezaban con un cafecito y el sol por la ventana. Preparaba el desayuno, que a veces era un café de olla con pan dulce, y luego arreglaba la casa. Mi rutina era sencilla, me daba una paz. Pero las noches, esas se volvieron un tormento. Despierta, escuchaba cada ruido. Iba a checar la alacena y el cuarto de Valentina. La casa se me empezó a sentir diferente, más pesada, como si respirara mi miedo. Llevé a Valentina a varios doctores aquí en Oaxaca. Nadie encontraba qué era lo del hinchazón o la falta de apetito. Mi niña empeoraba y yo me sentía tan inútil. No podía contarle a nadie sobre el saco. Nadie me entendería. Me fui alejando de la gente. Ese secreto me pesaba. El miedo por Valentina era solo mío. Las ollas de la cocina aparecían en otro sitio. Oía susurros en la madrugada. Intentaba convencerme de que era solo cansancio, pero no lo era. No era solo la alacena. Dejaba mi plato en la mesa, iba a buscar algo y cuando regresaba ya le faltaba un pedazo. Era como si me estuvieran robando la comida mientras yo no veía. Una noche, mientras lavaba los trastes, juré ver una mancha oscura y flaca moverse en la esquina de la cocina y desapareció rápido. Seguro era el cansancio. Valentina ya no hablaba de el saco, sino con él. Sus monólogos se hicieron bien intensos. Ella miraba a un punto vacío, riendo y susurrando, como si alguien le contestara. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. Pero los ruidos en el trastero, esos fueron lo peor. Arañazos y arrastres, de noche en el silencio. Parecía algo vivo y pesado allá arriba, moviéndose. Se me aceleró el corazón. Mi cepillo de pelo
Desaparecía del cuarto y aparecía en el baño. El control de la tele terminaba en la cocina. Sentía un frío en la espalda. Era una invasión, calladita y constante. Luego vino el olor. De repente, la casa se llenaba de un vaho a tierra mojada, a moho viejo. Era fuerte, pero luego se iba. Nunca encontraba de dónde venía. Tomé a Valentina en mis brazos. Se sentía pesada y fría. El pánico me heló hasta los huesos. Me quedé paralizada. En el suelo, una masa oscura, viscosa y pulsante, me revolvía el estómago de náusea. El hinchazón en su carita crecía, o algo vivo y maligno la devoraba por dentro, cambiándole hasta el alma. El odio me invadió, una furia impotente. Las velas se apagaron, el cuarto se quedó en penumbra. El gruñido grave del trastero se hizo más fuerte. Un grito mudo me resonaba en la cabeza, como si me desgarrara por dentro. La casa gemía y crujía. Parecía viva, conspirando contra mí. Yo era solo un estorbo para el hambre de esa cosa. Me pegué la cabeza contra el marco de la puerta. El dolor me taladró, me cegó. Las piernas me temblaban, sin responderme. Una mano helada, húmeda y pegajosa se me agarró al tobillo, jalándome. El aire denso me asfixiaba, me quitaba el aliento. El pavor me dejó tiesa. Valentina, con voz gutural, dijo que yo estorbaba a El Saco. Sus ojos vacíos y opacos, un vacío sin alma. La puerta, que estaba cerrada, se abrió con un rechinido, dejando ver la oscuridad. La casa era una trampa mortal. Sin escapatoria, el pavor me apretaba el pecho. La oscuridad total se tragó todo. Rayos rajaban el cielo, iluminando el cuarto. Con cada destello veía una forma flaca, alta y contorsionada, moviéndose con una agilidad que no era de este mundo. Mi corazón me latía a 1000 en el pecho. La respiración me fallaba. Esa cosa estaba ahí. Sentía su mirada. El suelo helado me raspaba la espalda. Una fuerza fría y pesada me arrastraba. Mis manos arañaban el piso en vano. No podía respirar. Los pulmones me ardían. El dolor de cabeza era muy fuerte, pero el pavor que sentía era mucho peor. Me quedé a merced, sin poder reaccionar. Mi cuerpo se me puso tieso, rígido. Los ojos me ardían, sin poder quitar la vista de la cara de Valentina. Su sonrisa, un hueco vacío, espantosa, no era la de mi hija. La desesperación me quitaba el aire. Era una testigo inútil. Veía a mi hija desaparecer consumida por algo maligno y no la podía salvar. La patada fue un reflejo. La mano helada me soltó. Me arrastré, tosiendo. El aire me rasgaba los pulmones. Un relámpago desgarró la oscuridad. Un rayo cayó cerca. La casa se fue al negro total. Un estruendo. La forma chilló y se echó para atrás. El corazón todavía me latía sin control. En la oscuridad, escuché el gemido débil de Valentina. Sus ojos llenos de lágrimas. El cuerpo me pesaba. Cada músculo me gritaba. Me arrastré hasta la ventana fría. Con un golpe sordo, mi codo rompió el cristal. Caí en la lluvia helada. La lluvia me lavaba la cara. Miré a la casa oscura. Un hoyo negro. El silencio era pesado, pero el gruñido se había ido. Un coche frenó fuerte. Don Ricardo, mi vecino, bajó corriendo. Oyó los gritos y vino a ayudarme bajo la lluvia. Valentina estaba viva, pero el brillo en sus ojos se le había ido. Yo veía la cáscara de mi hija. El saco se llevó un pedazo de ella para siempre. Mi casa se volvió una trampa. Cada rechinido, cada sombra, me recuerda a El Saco. No puedo cocinar ni comer sin sentir un nudo en el estómago. Intenté contar lo que vi, pero nadie entiende. Me miran como si estuviera loca. Esa soledad, esa verdad solo mía, me aprieta el pecho.
Cuando llueve fuerte, el pánico me gana. El sonido me lleva de regreso a esa noche, al arrastre helado. El cuerpo se me congela. Mi cabeza no para. Checo cada puerta, cada armario, unas 10 veces. Dejo un plato de comida en el suelo para que no venga el saco. ¿Qué era el saco? ¿De dónde vino? ¿Por qué Valentina? Las preguntas sin respuesta me persiguen, robándome el sueño. Mi nombre es Sofía. Nuestros días se tejían con la rutina suave del hogar. Café de olla, risas de mi hijo, tardes en el patio interno. Un ritmo familiar, reconfortante. El murmurador, el amigo imaginario de mi hijo, le traía mucha alegría con sus historias y juegos. Mañanas de luz, olor a pan dulce y la alegría de mi hijo. Por la noche, la casa se dormía en paz, sono en sonido de su respiración. Era la vida que habíamos soñado, la paz del hogar. El monitor del bebé, una luz verde, mostraba la respiración suave de Mateo. Era la paz. Juguetes fuera de lugar. Ricardo olvidó, pensaba yo. Un arrastrar en el cuarto, pero era solo el viento. Creíamos que nada malo podía pasarnos. Completos, felices, en paz. Tomé el papel. Trazos fuertes, duros, nada infantiles. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era de mi hijo. El corazón me dio un brinco. Ricardo intentó racionalizar. Un garabato nuestro o la imaginación de Mateo. Pero esos ojos y esa sonrisa no eran trazos infantiles. Sentí un escalofrío. Lo peor vino después. En el cuarto de Mateo, una huella de barro enorme, sucia, en la alfombra. Ventana y puertas cerradas con llave por dentro. Inexplicable. Ricardo y yo nos miramos. La racionalización se evaporó. El hogar, antes seguro, se volvió un escenario de dudas. El estómago se me heló. El murmullo me heló la sangre. Miré a Ricardo, el terror estampado en su rostro. Se me fue el aire, la garganta seca. No era normal. Era una invasión. Mateo empezó a murmurar solo. Una voz más grave, no la suya, hablaba con el murmurador. Evitaba el cuarto, diciendo que a él no le gusta la oscuridad. Mateo se negaba a dormir en su cuarto. Lloraba y gritaba que él no quería luz. Objetos pequeños, que no habíamos movido, empezaron a aparecer en otros cuartos. Una noche, vi un juguete de Mateo flotar antes de caer con un golpe seco. Una sensación de pavor nos dominaba. Ricardo y yo intentábamos no tocar el tema, pero el silencio entre nosotros era pesado. La tensión asfixiaba. Los murmullos del monitor del bebé se hicieron más claros y por toda la casa empezamos a escuchar la voz fría y grave llamando nuestros nombres. Sentíamos una invasión constante que nos asfixiaba. Una noche me despertó un ruido en el cuarto de Mateo. Me levanté con el pecho apretado. En el corredor oscuro vi un bulto alto y disforme. El aire se heló. Parpadeé y la figura desapareció. Ricardo se despertó enseguida. Él, escéptico, lo atribuyó al cansancio. Yo temblaba y él sintió un frío en la espalda. Ricardo, para contradecirme, fue a dormir al cuarto de Mateo. En la oscuridad, la voz grave del murmurador reveló miedos íntimos, secretos dolorosos que solo Ricardo conocía. Sintió un toque helado en el hombro, paralizándolo. Le arrancó la voz. Mateo, en la cama, le sonreía a la nada. Ricardo cambió. El terror era visible en sus ojos. Oí el grito ahogado de Ricardo. Corrí al cuarto, él inmóvil, ojos desorbitados. Juntos, intentamos sacar a Mateo de la cama, pero Mateo se aferraba a algo invisible, riendo a carcajadas. Una fuerza nos tiró hacia afuera. La puerta se cerró de golpe, atrancándose. Mateo y él se quedaron allí.
La impotencia me aplastaba. Ricardo derribó la puerta. El cuarto vacío. Las risas de Mateo y murmullos helados resonaban, como si estuvieran dentro de nosotros. Mi cuerpo temblaba. El silencio fue un golpe en el estómago. El frío cortaba, y un olor extraño, a tierra y putrefacción, se me pegó en la garganta. Ningún rastro de Mateo, solo el vacío helado. Buscamos por toda la casa, armarios, debajo de la cama, cada rincón. Gritos ahogados se mezclaban con los nuestros. La respiración me fallaba. El silencio era tortura. La angustia nos asfixiaba. Ricardo abrió el armario de la cocina. Mateo estaba allí, encogido, mudo, ojos desorbitados, fijos en la nada, inerte. Llegó la agencia del Ministerio Público. No encontraron nada. Los oficiales nos miraron con escepticismo, hablando de imaginación, un golpe a nuestra cordura. Mateo nunca más habló. Sus ojos vacíos. Dibujos sombríos eran la única pista del horror. El evento nos separó. Ricardo y yo apenas nos hablábamos. El silencio pesado entre nosotros. La desconfianza lo corroía todo. La casa se volvió una prisión. Cerrábamos puertas con llave. Encendíamos luces. El monitor del bebé mostraba el cuarto vacío, pero la paz había desaparecido. Yo oía mi nombre murmurado. Ricardo sentía frío en el cuarto, incluso con el calentador encendido. La cosa desapareció, pero la marca quedó. Intentamos contarlo, pero solo veían desesperación en nuestros ojos. Amigos y familia se alejaron. Aislados, solo nosotros y la sombra de lo que vivimos. Ya no soportaba la oscuridad. Cada sombra era un detonante. El pecho se me apretaba. El monitor del bebé era mi frágil consuelo.